Buenas tardes, mi nombre es Sergio Pedernera, soy geógrafo de profesión y soy el coordinador del Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del tercer encuentro de Ciencia y Arte en Argentina, INTI, por la invitación a participar con esta exposición. En el año 1866, el señor Florentino Blanco pedía a la Corporación Municipal de la Ciudad de Buenos Aires que se reconozca como dueño de un terreno que ocupaba la antigua calle de Chile en la parroquia de San Cristóbal. La sección de Obras Públicas le dirigió su opinión al presidente de la corporación acerca de la necesidad de realizar la declaratoria que solicitaban tanto el peticionario como el ingeniero municipal. Luego de las firmas, se realizó en el papel un croquis del área en cuestión. La quinta del señor Blanco está localizada entre las calles Independencia, Pasco, Antigua Calle de Chile y Rincón. Esta quinta está separada de otra, indicada como otra quinta al lado de la de Blanco. Si bien se trata de un croquis, al parecer hecho de manera rápida y como una herramienta más del texto, tiene algunos elementos propios de un plano. La orientación es uno de ellos. Pero lo que más nos interesa aquí es que la figuración de las quintas está también narrada. Por un lado está la quinta de don Florentino Blanco y por el otro otra quinta al norte de la de Blanco. Al parecer el autor se encontraba más cómodo con una narración que buscando la forma simbólica de indicar lo que buscaba figurar y sus orientaciones. Si vaciamos el texto si vaciamos el texto del plano, nos quedará una ausencia semiótica que quien hizo el plano no pudo resolver, sino a través del pequeño texto. Es más, al agregar este texto, le dio al plano una composición espacial más allá del objetivo o que simplemente le pareció imprescindible en su composición de lugar. Esto tampoco es inusual en los mapas del territorio del país para la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, aún se utilizaba el mapa de la Confederación que el naturalista francés Martin de Moussy realizó para su Atlas de la Confederación Argentina, autorizado por Urquiza y dado a conocer en Francia en 1868. Vale aclarar, a título informativo, que cuando este mapa apareció en Francia editado, la Confederación ya no existía. Y utiliza esta estrategia que también está utilizada en el plano de Blanco, de manera notable, ¿no? Hace un relato de lo que no pudo presentar de manera simbólica. Volvamos a nuestro plano. Podemos decir que no se utilizaron símbolos ni rotulación precisa para indicar la toponimia. En la actualidad, todo esto está normalizado. El plano de la Quinta de Florentino Blanco es uno de los tantos casos de planos existentes en el archivo histórico de la ciudad de Buenos Aires que presentan características muy especiales e iluminadoras acerca de una mirada del espacio. Nos encontramos con muchos planos, sobre todo pertenecientes al Fondo Documental Corporación Municipal entre 1854 y 1882 y al Fondo Municipalidad de Buenos Aires, que va a partir de 1883. Algunos mucho más pretenciosos que el plano del terreno de Blanco y que contienen insertos elementos sensibles, esmeradamente dibujados, como árboles, casas, kioscos centrales de plazas, iglesias,
etc. Evidentemente no se trata aquí de buscar ese principio abstracto que solo puede surgir al liberar al agrimensor o a quien se ocupe de realizar el plano de las aproximaciones sensoriales, sino más bien todo lo contrario. Lo probatorio del plano se vincula estrechamente con lo sensorial. Veamos otros ejemplos para ilustrar mejor este tema. Un plano de mediados de la década del 70 titulado Plano de un terreno ubicado en la parroquia de Valvaneda, así está escrito, firmado por Juan Silveira. El autor ha destacado la vía férrea La Chacarita servida por ómnibus a vapor. Los contornos del ómnibus están realizados en tinta negra y coloreado en lápiz. El dibujo es tan detallado que hasta podemos imaginar en qué dirección va el ómnibus, observando el humo que sale del motor. Ahí lo tenemos más de cerca. En general, actualmente la traza de vías se hace en forma de plano, con una línea o dos en algunos casos, según la escala del plano. Pero en este caso, llama la atención la dimensión que el autor quiso darle a su trabajo, lo referido a los terrenos en un plano, en una supuesta vista desde arriba, por llamarla de alguna forma. En cambio, el transporte se presenta en un perfil, en un plano que parece cortar al de los terrenos, de manera tal que el transporte se vea de frente. Hoy tal vez nos parecería hasta casi infantil esta manera de figurar, pero en nuestro relato no hay lugar para hacer analogías históricas. Otro ejemplo es el plano que realizó el ingeniero Carlos Pellegrini en el año 1870 para resolver un conflicto que se suscitó a partir de un pequeño edificio de tejas en ruina e inhabitable en medio de la calle, estorbando el tránsito, transformándose en un enemigo y un obstáculo para el progreso del barrio. El ingeniero dibuja el edificio, que se le presenta como una forma incómoda, pero le parece mejor, aún así, hacer un dibujo de este edificio. De la misma manera que se había dibujado el ómnibus a vapor, muy próximo. Agregaremos 3 ejemplos más, aunque el número podría ser enorme. Pero obviamente tenemos una limitación de tiempo y creo que con ello vamos a poder llegar a las reflexiones que queremos hacer, ya que de esto se trata, nada más que de hacer algunas reflexiones. En un expediente del año 1885, el intendente municipal Torcuato de Alvear acompaña un proyecto para el ensanche de la avenida Entre Ríos desde la calle Caseros hasta el puente Alsina. El plano está firmado por Juan Busquiazo, que en ese momento era el ingeniero director de la Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente se repite la intersección de planos. El bulevar se dibujó completo, con su distribución interna minuciosamente dispuesta y con rigor técnico en todo el dibujo. El coloreado del plano es muy sutil. Pero en el otro plano, en donde se ven los árboles de frente, las farolas y el empedrado, el dibujo pasa a ser artístico. Hay un gesto artístico en la ejecución, tal como puede verse especialmente en los árboles. Si ven las acuarelas, queda claro lo que estoy diciendo. Hay que pensar que esta obra tiene unas medidas de 47,5 por 181 centímetros. En una cuestión muy sensible en los planos, que es la orientación, algunos autores han elegido formas que actualmente nos resultarían extrañas
y que se destacan por el resto del plano. Y ahora vamos a ver dos ejemplos de esto. El primero del año 1880 es una orientación diseñada como Rosa de los Vientos que presenta como curiosidad que al norte apunta hacia el nombre de los autores. Se trata de un plano de la compañía de tramways Ciudad de Buenos Aires y está firmado por el agrimensor Pedro Freund y P. del Valle, que era ingeniero director de la Oficina de Obras Públicas. El segundo, del año 1881, presenta una de las orientaciones más extrañas y creativas que pueden observarse en los planos del archivo histórico. El título del plano es Calle Perú, Corralón número 238. Nuevamente el agrimensor es Pedro Freund. La indicación de norte, como ven, se asemeja a una especie de pez. Un recurso artístico contrastante, muy contrastante, con el rigor técnico del plano, como en el caso anterior. Todos estos ejemplos los hemos elegido para indagar apenas en la concepción espacial que está en juego en ellos. Es una época del predominio de la percepción en el Río de la Plata, de lo sensible, de lo que para ser legitimado necesita de la presencia. Es decir, la prevalencia de los planos por sobre lo que se considera un mapa. Al llegar a la liberación de esta sensibilidad, va a tener que pasar mucho tiempo. Piensen ustedes que se está dando todo un proceso de constitución y construcción del territorio nacional, ¿no? Un tiempo en el que convivirán los aspectos sensoriales para la figuración espacial con la búsqueda de un espacio matematizado y abstracto, construido en ausencia, espacio del que no nos vamos a ocupar aquí por las razones de extensión que ya hemos mencionado. Nuestro breve relato está centrado entonces en estas producciones fragmentarias, casi palpables, que permiten percibir lo que está y es aquí. Hay entonces un espacio heterogéneo, sensible, vinculado a lo que se ve y está ahí. Es un instrumento de prueba, no asume hipótesis de universalidad. Está en franco vínculo con esto, que no existe tampoco la normalización característica del Estado burocrático, que va a llegar mucho más tarde, en la infatigable búsqueda del espacio homogéneo y figurado en ausencia. Pero lo interesante es ver cómo conviven, a veces en una misma obra, los aspectos artísticos librados a la creatividad y la decisión de un autor con los aspectos duros del rigor geométrico. La pregunta es, ¿están estos autores tratando y figurando equivocadamente al espacio? Yo considero que no, desde ya. Ningún plano o mapa puede ser realizado fuera de contexto. Puede ser analizado, perdón, fuera de contexto. A eso nos referíamos antes de alguna manera. Si alguien se pone a comparar la factura de esos planos con las normas que hoy existen, los signos indicados para lograr la abstracción, etc., tal vez concluya que sí hay errores, pero obviamente yo no lo considero así. La concepción del espacio no puede ser impuesta desde lo que hoy consideramos espacio. Lo que el agrimensor o cartógrafo ha dibujado hace al espacio en ese mismo momento. También logran que se pierda el miedo al espacio, como dice el dramaturgo Juan Mayorga en su obra El cartógrafo, ¿no? El plano está diseñando la mirada del espacio. La experiencia del espacio se va a vivir a través del plano. Si un mapa, por ejemplo, como el Orbis Terrarum medieval
o los famosos mapas T, nos suenan hoy extraños, es porque ese mapa estuvo destinado a construir un tipo de espacio y que hoy nos resulta totalmente ajeno, pero en el momento en que se hizo de acuerdo con un principio de realidad, una idea de tierra y de tropo o metáfora del mundo. El plano es producto de llevar al papel la manera en que se imagina el espacio, en un momento determinado de la historia, en un momento que puede significar, como decíamos, el Orbis Terrarum medieval no tenía como objetivo localizar, como tiene un plano a partir del siglo XIX. He buscado entonces un periodo de la historia de Buenos Aires que es de transición en la cognición y definición del espacio. Analizar los planos, como ya advertimos, es un aporte, no el único, para poder analizar cómo una sociedad concibe el espacio. Buenos Aires es una ciudad de un valor simbólico construido a lo largo de su historia. La gran mayoría de los planos fueron el resultado de la acción de dos instituciones que no siempre se llevaron bien: el departamento topográfico y el municipio. Y esta tensión entre ambas instituciones no es menor al momento de analizar los resultados a nivel espacial y sensorial de la ciudad. La idea de hipotetizar sobre la ciudad, de arriesgar un futuro, comenzó a hacerse cada vez más fuerte a partir de los años 80, cuando la ciudad, como todos sabemos, se federalizó. Veamos dos ejemplos. En 1885 se publicó el plano titulado Buenos Aires, Industrial y Comercial, Casas Recomendadas. Fue dirigido por Arturo Laurent y figura la superficie del antiguo municipio, destacando los comercios y fábricas recomendados por la oficina industrial. Es para destacar que no solo los negocios recomendables se encuentran destacados en el plano, sino que también está indicada la casa de Torcuato de Alvear, quien fuera el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires. En su ángulo superior izquierdo posee un facsímil de un plano de la villa de Buenos Aires en 1754, es decir, se involucra con la historia de la ciudad, este plano. Y tiene señalizadas y referenciadas las líneas de tramways. En el frente del Río de la Plata se encuentra ya figurado el puerto de Buenos Aires con la siguiente inscripción: Futuro Puerto de Buenos Aires, dicho de Madero. El otro ejemplo, muy parecido al anterior, es el nuevo plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, publicado por Juan Gassano en 1887. En el ángulo inferior izquierdo se destaca un grabado de Buenos Aires a vista de pájaro. Es como que tiene una doble entrada este plano. Una entrada de frente y otra vista desde arriba. En este vuelo de pájaro se observa una clara intención de mostrar la perspectiva de la ciudad, el movimiento hacia un punto de fuga. También puede observarse la figuración del futuro puerto de Buenos Aires, dicho de Madero. O sea, hay en estos dos planos que les estoy mostrando, de la planta urbana de Buenos Aires, ya más complejos que los anteriores, un reclamo de nuevas percepciones del espacio, nuevos, podríamos decir, símbolos del espacio, nuevas figuraciones del espacio y, algunos intentos de pensar de manera distinta el espacio, buscando esa homogeneización que, como les decía, no va a llegar hasta el siglo XX. ¿Cómo librarse de lo sensorial para buscar ese espacio infinito y abstracto que requiere
que cualquier punto de una ciudad o un país sean esa ciudad y ese país. Pregunta de una respuesta muy compleja. Si tenemos en cuenta todo el proceso de incorporación de Flores y Belgrano a finales de los 80, podemos considerar, aunque sea provisoriamente, que no se trata de un cambio cognitivo sencillo para la sociedad. La seguridad de la cercanía, de la sensibilidad e incluso de los artilugios artísticos que son sensibles, también se confronta con la universalidad del espacio geométrico y no visible. La transición entre estas dos formas ha sido un proceso muy largo en este país, muy complejo, que hay que estudiar minuciosamente y sobre todo desde la década del 40 o 50 del siglo XIX. Lo importante, para finalizar, es que estos planos, asociados estrechamente a una figuración heterogénea del espacio, creaban un tipo de visibilidad, posibilitaban una visión que está vinculada a la imaginación del espacio y a su construcción topográfica. Significan cuestiones cognitivas que también tienen una historia y no muestran meramente una falta de evolución tecnológica o falta de desarrollo de técnicas para realizar los dibujos, como algunos historiadores de la cartografía o historiadores de la ciencia pretenden mostrar. Para eso es necesario introducirse en el pacto semiótico de la época, cuestión que no podemos abordar en este espacio, pero sí al menos la podemos dejar planteada como una reflexión a futuro. De alguna manera, quise sintetizar en estos pocos ejemplos que les mostré el significado de un plano para el siglo XIX, esta proximidad entre el dibujo y el cartógrafo, mejor dicho, el agrimensor, esta sensibilidad aplicada al plano, estas curiosidades, porque no dejan de ser un gabinete de curiosidades para quien lo mira desde hoy, y proponerles que empecemos a mirar los planos en su contexto, en el momento en que se hizo, y tratar ahí de dilucidar qué concepción de espacio tenían las personas que hacían esto y cómo las sociedades concebían, o la sociedad, en este caso de Buenos Aires, concebía su espacio. Espacio que todavía era bastante difícil de captar a nivel social. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Vuelvo a agradecer a las autoridades del INTI y de este encuentro que me convocaron, y espero haber sido claro. Muchísimas gracias.